Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de ontología y esta sería la tercera sesión sobre Platón. Como habíamos indicado, los planteamientos centrales de Platón estarían tematizados a partir de algunos símiles y alegorías del Sol, de la línea y ahora de la caverna. Evidentemente, la alegoría de la caverna es de los textos más conocidos de Platón, y quizás eso, por un lado, pueda ser o presentar un aspecto sencillo en términos de que ya es conocido el relato. Sin embargo, también puede darnos algunos elementos para profundizar o para tematizar que generalmente no son vistos. Entonces, eso sería lo que trataríamos de abordar el día de hoy a partir de la lectura y el análisis de la alegoría de la caverna, que sería el inicio del libro séptimo de la República, 514a. La primera cuestión con la que inicia Platón es señalando la situación respecto de la paideia y la apaideusía, ¿no? Es decir, la educación y la no educación. Eh, de acuerdo con ello, lo que plantearía aquí o señalaría Platón es la necesidad de la filosofía en términos de una educación pensante, ¿no? Ese sería un aspecto central hacia lo que conduce la totalidad de los planteamientos que están en la República, que como sabemos lo que trata de plantear o señalar es la posibilidad de ejecutar o llevar a cabo un buen gobierno. Y ese buen gobierno remite a una necesidad de saber, a un ámbito de saber o de conocimiento, eh, porque a partir de ese saber es que se puede actuar de manera correspondiente. Esta es la gran herencia socrática que recibe Platón en términos de una unión entre el ámbito práctico y el ámbito teorético. Es decir, en la medida en que haya conocimiento, haya saber en sentido pleno, de esa forma se va a actuar de la manera correspondiente, ¿no? Y por eso entonces el actuar mal o el hacer mal remite a la ausencia de saber, ¿no? Es la tesis que sostiene Sócrates y que expresa Platón de manera clara en los primeros diálogos, en donde la ignorancia es precisamente lo que lleva a esa posibilidad de actuar mal, como sería el ámbito precisamente de la injusticia. El cometer injusticia sería o se debe precisamente al no saber. Por eso es fundamental este planteamiento inicial en el libro séptimo de la educación en términos de saber, porque la apaideusía, es decir, la no educación o la falta de educación, conllevaría precisamente a la mala práctica o a las malas prácticas en el ámbito de la polis, es decir, al mal gobierno. Un buen gobierno, la buena dirección de la polis, exige entonces educación. Y educación para Platón en ese sentido es saber. Y saber es, como ya lo vimos a partir de los símiles previos, el saber de las ideas, el conocer lo que son las cosas a partir de esa dimensión ideal que aquí va a ser sostenida y va a ser aclarada a partir de esta imagen, de esta gran imagen que es la de la caverna, la salida de la caverna y el retorno a la caverna. Generalmente la interpretación que se lleva a cabo de la alegoría de la caverna
plantea la situación de los seres humanos al interior de la caverna, los intentos de salida y finalmente la salida de la caverna. En muchas ocasiones se deja de lado el retorno a la caverna. En una visión completa de lo que está señalando Platón, el retorno a la caverna forma parte de todo ese camino, ¿no? Es decir, no se concluye solamente con la salida o la huida, podría pensarse, de la caverna, de la condición cotidiana, para gozar del conocimiento en su plenitud, en esta dimensión ideal, sino que se exige también el retorno a lo mismo. Bueno, vamos a iniciar. Dice Platón al inicio del libro séptimo: imagina pues una especie de vivienda subterránea en forma de caverna, provista de una entrada abierta ampliamente a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y a unos hombres que están en ella desde niños, encadenados por las piernas y el cuello, de modo que tienen que permanecer en el mismo lugar y mirar únicamente hacia adelante, incapaces como están de mover en torno la cabeza, a causa de las cadenas que la sujetan. Detrás de ellos, la luz de un fuego que arde a cierta distancia y a cierta altura, y entre el fuego y los cautivos un camino escarpado, a lo largo del cual imagínate que ha sido construido un tabique, parecido a las mamparas que se alzan entre los prestidigitadores y el público, y por encima de las cuales exhiben aquellos sus maravillas. Ya veo, dijo Glaucón. Pues ve ahora a lo largo del tabique unos hombres que transportan por encima de esta pared toda clase de utensilios y figuras de hombres y animales trabajadas en piedra, en madera y en toda clase de formas, y es de suponer que entre los cargadores que desfilan unos vayan hablando y otros estarán callados. Qué extraño cuadro describes, dijo, y qué extraños cautivos. Pues se parecen a nosotros, repuse, dice Sócrates. Y en primer lugar, ¿puedes creer que quienes están en semejante situación han tenido de sí mismos o los unos de los otros otra visión distinta de las sombras proyectadas por el fuego sobre la pared de la caverna que tienen ellos enfrente? ¿Cómo? Dijo, cuando por toda su vida han sido obligados a tener inmóvil la cabeza. Y de los objetos transportados no habrá sino lo mismo, sin duda. Y si pudieran hablar entre ellos, ¿no crees que al nombrar lo que ven pensarían estar nombrando las cosas reales? En griego eso que traduce aquí como cosas reales es taonta, es decir, las cosas que son, los entes. ¿Y qué si la prisión tuviera un eco que viniera de la pared de enfrente? ¿No crees que cuando quiera que hable alguno de los que pasan, no pensarían ellos que estará hablando la sombra que desfila? Sí, por Zeus, dijo. Yo por lo menos no pensaré otra cosa. Es incuestionable, por tanto, dije, que en el criterio de estas gentes la realidad no puede ser ninguna otra cosa sino las sombras de los objetos fabricados. Aquí lo que ponen como realidad es traducción de otro término, que es to aletes, lo verdadero. Bueno, hasta ahí llega la, digamos, primera parte de esta descripción, que podríamos ir planteando de acuerdo con lo que señala Platón, con una abertura y esta situación poco escarpada, en donde habría un cierto tabique, ¿no? Habría aquí entonces un fuego y tendríamos aquí seres humanos, bueno, más bien que cargan cosas.
Aquí estarían entonces los seres humanos atados, dice, de las piernas y del cuello, ¿no? Atados del cuello y de las piernas, y siempre ven hacia el frente, ¿no? Hacia esta pared. En esta pared se reflejan las imágenes de aquello que es proyectado desde acá, ¿no? Aquello que en esa luz, acá son varios seres humanos que están hablando y cargando cosas, ¿no? Aquí ellos pueden ver solamente en una dirección, ¿no? Solamente pueden ver en una dirección porque no voltean la cabeza, precisamente porque están atados de los cuellos y de las piernas. No pueden levantarse, no pueden moverse, sino simplemente ven en una dirección. ¿Qué nos señala todo esto? Evidentemente, Platón dice que estos seres humanos están ahí desde niños, que así han crecido, así han vivido, la vida ha transcurrido de esa manera. Esto deja ver algunas expresiones con las que vivimos en la cotidianidad o que señalamos cotidianamente. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta cómo estás, cómo te va, y decimos, bueno, ahí voy pasándola, o ahí va pasando la vida, o ahí van pasando las cosas, ¿no? Ahí pasándola, ¿no? En una expresión más corta y contundente. ¿Cómo estás? Ahí pasándola, ¿no? Yo creo que ese ahí pasándola significa o refleja un poco esto que Platón indica, que las cosas de alguna manera van pasando. Digamos, eso que llamamos realidad, la realidad va pasando. El texto que acabamos de leer, ahí en el texto el traductor pone la realidad, ¿no? Y el texto en griego, o cuando dice las cosas reales, es taonta, ¿no? Los entes, lo que es, o digamos, un término más general que tenemos, las cosas, ¿no? Los griegos, no, el término más general que tenían, o más cercano a lo que nosotros llamamos cosas, sería precisamente taonta, ¿no? Es decir, lo que es en plural, ¿no? El toon y taonta, las cosas que son, o lo que, bueno, sí, lo que es en plural. Nosotros tendríamos entonces las cosas. Ahí pasándola, las cosas van pasando, ¿no? O decimos pasan muchas cosas, pasan cosas, ¿no? Y en cosas incluimos sucesos, incluimos, digamos, lo que aparece, lo que desaparece, lo que nos afecta, lo que simplemente contemplamos, etcétera, ¿no? Lo que vemos. Esa es la manera en la que vivimos, de acuerdo con Platón, ¿no? Esa es la cotidianidad. La cotidianidad sería estar atados viendo en una dirección. Ese ver en una dirección significa ver de un modo,
¿no? Es decir, el hecho de que estemos atados del cuello y que no podamos alterar nuestra visión no significa tanto que cambiemos de los objetos, ¿no? O cambiemos los objetos que vemos, sino más bien el modo de ver, ¿no? Ya el rompimiento de las cadenas va a significar entonces un modo de ver diferente. Pero inicialmente tenemos solamente un modo de ver, no vemos otra cosa. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos lo que aparece. ¿Y qué es lo que aparece? Lo que aparece es lo proyectado, pero que no sabemos inicialmente que es algo proyectado. Es decir, esto que vemos lo reconocemos como lo que es en cierta medida, ¿no? En cierta forma. No sabemos que son sombras. No estamos en esa posibilidad todavía de una diferenciación respecto de lo que aparece, ¿no? Simplemente las cosas pasan y en ese pasar aparecen. Por eso, dice Platón, van cambiando las cosas que se van exponiendo, ¿no? Puede ser, yo veo, para poner otra vez estos ejemplos, ¿no? Veo el libro, veo la taza, veo los lentes, el lápiz, las cosas van pasando, transcurren, ¿no? Tenemos ahora esta sesión de clase, posteriormente hacemos otra cosa, vemos una serie, preparamos comida, salimos de compras, aunque limitadamente en esta situación, etcétera, ¿no? Nos movemos en determinados comportamientos y en todos los comportamientos tenemos que ver con cosas, ¿no? Cosas que aparecen, cosas que pasan. El modo de ver no es diferente. Cambian los contenidos. Si yo salgo a la calle, me enfrento con el semáforo, me enfrento con coches, me enfrento con el pavimento, me enfrento con casas, mientras que en este ámbito, en este estudio, me enfrento con libros, con la taza, con cuadernos, etcétera, ¿no? Es decir, los contenidos pueden cambiar, pero el modo de ver es el mismo, ¿no? A eso se refiere Platón con esta primera situación. Eso que aparece. Entonces, eso que aparece, aparece de cierta manera y es lo inicial que vemos en la cotidianidad. Es, como decíamos en el símil de la línea y del sol, ese conocimiento superficial de reojo que vemos en donde aparecen las cosas y van pasando. Y la vida entonces va pasando con ese transcurrir de las cosas sin mayor problema, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué más hay, digamos, en esta situación inicial? Bueno, que Platón propone aquí a otros seres humanos que de alguna manera se diferencian de los que están atados. No queda claro a quiénes son esos seres humanos que transportan cosas. Algunos intérpretes plantean que son los sofistas, que pudiesen ser los sofistas precisamente porque ocupan un lugar especial respecto de los filósofos y respecto del hoi polloi. El hoi polloi sería el ser humano de la cotidianidad, el ser humano que vive en una actitud prefilosófica. De acuerdo con esto, pudiésemos plantear tres tipos de seres humanos. Los seres humanos del hoi polloi, es decir, de la cotidianidad, los seres humanos que se diferencian de ese hoi polloi, pero que no llegan a filosofar, que sería el caso de los sofistas, en donde se persigue otro tipo de fines, como puede ser el convencimiento respecto de alguna situación particular o el propio gobierno, ¿no? Sabemos que la sofística de alguna manera preparaba
para cierto tipo de gobierno mediante el ámbito de la retórica, mediante el ámbito del convencimiento. Lo que está proponiendo Platón a partir del ejemplo de su maestro Sócrates es que se trata de un gobierno a partir del saber mismo, no a partir del convencimiento, ¿no? Sino a partir de que las cosas se ejecuten o se lleven a cabo de acuerdo con el saber que le corresponde, sabiendo lo que son las cosas en sentido pleno. Ese sería el filosofar. Pero para eso se requiere salir o romper con este ámbito de la cotidianidad y superar también las limitaciones de la sofística, ¿no? Que todavía se mueven en el ámbito de la pluralidad y no en el ámbito de la unidad como buscaría el filosofar. Bueno, entonces están los seres humanos en esta situación, digamos, inicial, en donde ven esto que se les aparece y escuchan también lo que hablan estos seres humanos y creerían o pueden creer que esas voces vienen de lo propio proyectado, ¿no? de esas sombras, que no sabemos todavía que son sombras, ¿no? Sino es lo que aparece en un primer sentido. Ahora viene un segundo momento que indica Platón y dice: considera ahora, proseguí, lo que les pasaría si fuesen liberados de sus cadenas y curados de su error, cuando en consonancia con su naturaleza les ocurriera lo siguiente: cuando uno de ellos fuera desatado y forzado de repente a ponerse en pie, a volver el cuello, a andar y levantar sus ojos a la luz, y cuando, al hacer todo esto, sintiera dolor y no pudiera, por estar encandilado, contemplar aquellas cosas cuyas sombras veía antes. ¿Cuál sería, según tú, su lenguaje si le dijera a alguien que antes no veía sino bobadas y que es ahora cuando, hallándose más cerca del ser y con la cara vuelta a realidades más auténticas, ve con mayor rectitud? Y si, en fin, se le fueran mostrando los objetos que pasan, obligándole a responder a las preguntas que se le hagan sobre lo que cada uno de ellos es, ¿no crees que estaría en aprietos al punto de parecerle lo que antes vio más verdadero que lo que ahora se le muestra? Y con mucho, dijo. Y si se le forzara a mirar la luz misma, ¿no crees que le dolerían los ojos y que se apartaría de allí para volverse a aquellos objetos que es capaz de contemplar y que los tendría por más perceptibles en verdad que los que se le muestran? Así es, dijo. Bueno, y ahí llega esta segunda parte del relato de Platón. Queda de forma impersonal la liberación, ¿no? Porque dice: si fuesen liberados de sus cadenas, ¿no? No sabemos o no indica Platón quién lo libera o por qué lo libera, ¿no? Parece un ámbito impersonal esta primera liberación. En ella ocurre algo que los seres humanos atados ahora tienen esta posibilidad de movimiento y pueden voltear y ver lo que sucede detrás de ellos, es decir, lo que no veían. Y ocurre entonces aquí que entran en conflicto, ¿no? Porque finalmente solo habían accedido a un modo de ver, ¿no? No había mayor problema. Era un modo de ver en el que habían crecido, las cosas pasaban así, son así. A partir de ese modo de ver se daban explicaciones o respuestas que de alguna manera confortaban. Ahora, el ser humano que se levanta, que rompe estas cadenas, entra en un conflicto porque ya ve dos cosas, ¿no?
Por un lado, el objeto que es proyectado y la proyección misma, es decir, la sombra. Evidentemente, Platón en este relato didáctico indica algo que es pertinente. ¿En qué medida la fuerza de la tradición ejerce su peso ante estas decisiones? Es decir, lo conocido es esto y esto se presenta como algo desconocido, como algo nuevo. Eso conocido, eso que le es familiar, eso con lo que ha estado familiarizado durante tanto tiempo, es lo que ha visto siempre, ¿no? Eso tiene más peso en términos de que es más, o como dice Platón en esta parte, es más verdadero, ¿no? Utiliza una serie de comparativos y superlativos que llevan precisamente a plantear esta posibilidad de que algo sea más que otra cosa o que algo sea más verdadero, ¿no? Por eso pregunta, ¿cuál sería, según tú, su lenguaje si le dijera a alguien que antes no veía sino bobadas y que es ahora cuando hallándose más cerca del ser y con la cara vuelta a realidades más auténticas, ve con mayor rectitud? Y si en fin se le fueran mostrando los objetos que pasan, obligándole a responder a las preguntas que se le hagan sobre lo que cada uno de ellos es. En este apartado, algunos autores han visto el surgimiento de la idea de verdad en términos comparativos, ¿no? El caso de Heidegger, por ejemplo, el trabajo que realiza en su lectura de Platón va en ese sentido, ¿no? Es decir, que el sentido de aletheia, tal como estaba planteado en los presocráticos y hasta este momento en Platón, expresaba este ámbito del desocultamiento, ¿no? Tal como está planteado, por ejemplo, en Parménides. En Parménides, como vimos, lo que se expresa es la contraposición entre doxa y aletheia, y la aletheia, en tanto verdad, no sería sino el desocultamiento de la doxa. La doxa sería este ámbito oculto en donde la verdad pasaría a ser esa doxa desocultada. Aquí lo que vemos es un ámbito de mayor o menor cercanía, mayor o menor verdad y por lo tanto la posibilidad de rectitud, ¿no? Aquí dice orthoteron blepoi, escribe Platón, es decir, un ver más recto, ¿no? Más correcto en ese sentido, ¿no? Habría entonces una posibilidad de mayor corrección si se ve en esta dirección, ¿no? Si lo que yo pienso y lo que veo corresponde mejor que lo que yo pienso y veo en el otro sentido, ¿no? Es decir, que esto sería más verdadero que el otro. Pero la cuestión es, ¿cuál es el criterio que se toma para decidir lo más verdadero? Y como dice Platón aquí, es el carácter de la propia tradición, ¿no? La propia tradición es lo que indica que esto es más conocido, que esto tiene más peso, ¿no? Precisamente por la relación y la familiaridad que se tiene con ello. Y por lo tanto, el no acceder a ese cambio o a, digamos, a una transformación en términos de aprehender lo nuevo o lo diferente, ¿no? Más bien se trata, en este caso, de quedarse con lo ya conocido, y eso ya conocido obtiene más peso y es más verdadero, ¿no? Hay más elementos, se podría decir, para poder justificar eso que respecto de lo nuevo o respecto de lo otro o respecto de lo diferente.
y en esa medida obtiene ese peso para quedarse nuevamente ahí. Pero lo interesante es que surge una comparación que no estaba presente antes, ¿no? Es decir, habría un nivel de verdad en términos de aletheia pura y simplemente como mero desocultamiento, incluso en la propia sombra. Es decir, la propia sombra que me aparece sería algo desocultado, en tanto es algo percibido sensiblemente, ¿no? Ahora lo que ocurre es que eso que era percibido es comparado con otra cosa y a partir de ahí entonces se plantea la posibilidad de hablar de más ser, de menos ser, de más verdadero, menos verdadero. Y a partir de ahí se determinan los criterios que van a señalar ese mayor o menor peso. Y eso se va a constituir en gran parte de la tradición, como podemos ver en la historia del concepto de verdad. Más adelante Platón indica respecto de este mismo segmento, dice, si se le forzara a mirar la luz misma, ¿no crees que le dolerían los ojos y que se apartaría de allí para volverse a aquellos objetos que es capaz de contemplar? Es decir, no solo los objetos diferentes, sino la luz, el fuego, no podría verlo, y esto precisamente por el modo de ver al que estaba acostumbrado. Es decir, no se trata solamente del objeto, sino de la aprehensión del objeto. Es decir, en qué medida los ojos admiten cierto nivel de luz, que sería muy poca, lo que llega aquí y en esta penumbra, y esa es parte de la costumbre. Los ojos están acostumbrados a ver de esa manera, a ver poco, vamos a decir así, y el exceso de luz lastima, es doloroso, como señala aquí Platón, y por lo tanto mejor regresar al estadio previo, a lo acostumbrado, y no mover nada. Y luego continúa Platón. Y si, proseguillo, lo sacaran de allí por la fuerza y lo llevaran por la áspera y escarpada subida, sin dejarlo hasta no haberlo arrastrado afuera a la luz del sol, ¿no crees que sufriría y se irritaría de verse así arrastrado, y que cuando llegara a la luz tendría los ojos tan llenos de su resplandor como para no poder ver ni una sola de las cosas que actualmente llamamos verdaderas? No podría, dijo, de pronto por lo menos. Tendría en efecto a lo que creo necesidad de acostumbrarse, si es que ha llegado a ver las cosas de arriba, y lo que primero vería con mayor facilidad serían las sombras. Enseguida, en la superficie de las aguas, las imágenes de hombres y demás objetos, y después estos mismos. Partiendo de estas experiencias, podría contemplar de noche los cuerpos celestes y el cielo mismo, y fijar su mirada en la luz de las estrellas y la luna con mayor facilidad que ver de día el sol y la luz solar. ¿Cómo no? Finalmente, a lo que pienso sería el sol, ya no sus imágenes en las aguas o en algún otro medio ajeno a él, sino el propio sol en su propia región y tal cual es en sí mismo, lo que sería capaz de mirar y contemplar. Necesariamente, dijo. Bueno, entonces, continuando con esto, estaría el sol, ¿no?, afuera de la caverna. Aquí habría, digamos, cosas y, digamos, aquí hay agua, habría un reflejo, ¿no?, de lo que podría verse. Entonces, hay tres momentos principales. El cuarto sería el regreso, pero digamos ahorita tres momentos que hemos visto en la caverna. Primero, la cotidianidad, la normalidad en términos de pasar la vida, ¿no?
estando ahí pasándola, ¿no? Las cosas pasan, la realidad, el taonta, las cosas van pasando. Un segundo momento sería el hecho de que algo ocurre y que dijimos es impersonal. Lo mismo que en ese tercer momento en donde dice que los seres humanos son sacados de allí por la fuerza, ¿no? Arrastrados hacia afuera, igual de manera impersonal. Entonces tenemos dos momentos en donde se enfatiza ese carácter impersonal. Platón deja abierto eso, ¿no? Algunos intérpretes han retomado esa cuestión y señalado que quizás uno de esos elementos que enfatizaría o señalaría este carácter impersonal sería no alguien ajeno, ¿no? No algo ajeno, sino la propia vida, ¿no? La propia vida en su facticidad, en su estar ahí y de alguna manera en su poder ser afectado, ¿no? Este ámbito de la afección, este ámbito de los afectos, este ámbito de los temples o del estado de ánimo, que de alguna manera se muestra como algo que no es determinado desde sí mismo, sino más bien en donde somos afectados por el mundo mismo, ¿no? Eso pudiese reflejar de alguna manera este carácter impersonal que está señalando Platón. Es decir, algo me acontece, algo acaece, ¿no? Y ese acontecimiento está, digamos, orillándome o llevándome a cierto comportamiento, ¿no? Como sería este caso de romper las cadenas, ¿no? O el ser jalado, ser arrastrado hacia afuera de la caverna, ¿no? No se indica entonces que sea alguien el que está haciendo eso, sino que pudiese ser la propia vida a partir de este ser afectado, ¿no? A partir de este ámbito de los afectos o de los temples de ánimo, ¿no? Que es precisamente lo que nos lleva a ciertos comportamientos o lo expresamos también de alguna manera cuando tematizamos estos temples, cuando decimos que estamos fuera de nosotros mismos, estar fuera de sí, por ejemplo, ¿no? En el caso de la ira, en el caso del enojo, ¿no? O en el caso del amor también, ¿no? Estar fuera de sí, ¿no? Estar transformados. Incluso decimos, somos otra persona, ¿no? Esto indica que de alguna manera hay una afección, ¿no? Que nos lleva a un comportamiento que no es algo eh, predeterminado o teoréticamente planeado, sino es algo que a partir de ese ser afectado hay una respuesta, que es precisamente ese temple anímico. Incluso Platón y Aristóteles van a señalar que el filosofar mismo surge de un temple, ¿no? Precisamente el taumatzen en términos de ese asombro, de ese asombro ante lo que no se comprende, ante esa totalidad que es incomprensible y que se escapa a una tematización cotidiana, ¿no? Eso extraordinario es precisamente lo que nos sorprende, lo que forma parte de ese taumatzen. Algunos autores han explorado esas posibilidades, el caso de Heidegger, el caso de Sartre, el caso de Scheler, el propio Husserl, en la medida en que es un ámbito que gran parte de la tradición filosófica dejó de lado a partir de una preeminencia del ámbito teorético y de las posibilidades de lo teorético, ¿no? Concretamente el ámbito de la representación, el ámbito de lo racional, entendido precisamente como ese ámbito puramente teorético, en donde lo afectivo era dejado de lado y era considerado o etiquetado como lo irracional. A mí me parece que aquí Platón está describiendo este ámbito fáctico, este ámbito del ser afectado,
y que tiene que ver entonces también con las respuestas o las posibilidades de la vida misma, y una de ellas es precisamente esta posibilidad de dirigirse al filosofar, ¿no? Como parece que lo describe aquí. Entonces, en esa tercera fase, lo que señala es esta salida de la caverna al mundo, vamos a llamarle así, el mundo real, ¿no? Que sabemos, en términos de Platón, sería este mundo ideal, ¿no? Es decir, el ámbito de las ideas, el ámbito en donde estaría el conocimiento, un poco lo que ya vimos en el símil del sol y de la línea. Este sería el ámbito de la aistesis, el ámbito de la percepción sensible, ¿no? Este sería el ámbito del pensar, ¿no? Esto sería el ámbito de la multiplicidad, el ámbito del aparecer, ¿no? Aquí estaríamos en el ámbito del ser, ¿no? Y por lo tanto también la imagen del sol como el toagatón, es decir, como el bien, en tanto idea de las ideas, que es lo que decíamos, posibilita que las ideas sean ideas. Esa sería, digamos, la fuente última en términos del pensar. Llama la atención que aquí Platón señale la posibilidad de contemplar el sol, mientras que en el símil del sol al final había señalado que el sol sería una pequeña tesusías, es decir, aquello que está más allá de toda presencia y que, como sabemos, se anula a sí mismo en sus posibilidades derivadas. Es decir, no puedo ver al sol porque precisamente hay ceguera, ¿no? Aquí lo señala simplemente como última posibilidad, pero lo importante es lo que ocurre en esa salida, ¿no? Que es una salida violenta, es una salida dolorosa, ¿no? Cuando dice Platón, si lo sacaran de allí con violencia, ¿no? Dice vía, ¿no? O por la fuerza, y lo llevaran por la áspera y escarpada subida, sin dejarlo, hasta no haberlo arrastrado afuera a la luz del sol. ¿No crees que sufriría y se irritaría de verse así arrastrado? Y cuando llegara a la luz tendría los ojos tan llenos de su resplandor como para no poder ver ni una sola de las cosas que son verdaderas, que están allá afuera. Es decir, hay varios momentos entonces que estarían pensados aquí. Por un lado, esa violencia, ese ser sacado por la fuerza, que indica también la radicalidad de este cambio, ¿no? La tranquilidad de estar cómodamente viendo cómo pasan las cosas, ¿no? Y la otra que exige una transformación, a pesar de que me ocurre esa exigencia al ser jalado o al ser arrastrado, pero que tengo que asumir, digamos, las consecuencias de esa exigencia, como es el dolor, el sufrimiento derivado del cambio y también el acostumbrarse a lo nuevo, a lo radicalmente nuevo, que es precisamente el ver lo otro. Platón es muy consciente de estas transformaciones. En este relato lo plantea de forma didáctica, al señalar que uno reconoce algo, ¿no? En ese cambio paulatino, en esa transformación en el modo de ver, uno reconoce algo, y que inicialmente son las sombras, es decir, lo ya conocido. Porque claro, se plantea ahí un problema, ¿cómo se puede acceder a lo radicalmente otro, ¿no? Si estamos pensando que las ideas es ese carácter traslúcido, ese carácter diáfano que permite ver lo que son las cosas, el qué de las cosas, o como decíamos, la esencia de las cosas, eso es radicalmente diferente, ¿no? Eso es lo que no formaba parte de la cotidianidad, lo que no estaba en nuestro horizonte, ¿no?
eso es lo que introduce el trabajo filosófico, eso es a lo que invita Sócrates y Platón en esos diálogos, precisamente a pensar el qué de las cosas, a saber lo que son las cosas en términos de ese conocimiento, y, pero que es radicalmente diferente, ¿no? Que ya, para empezar, se trata de la unidad, a diferencia de la multiplicidad que conocemos o que percibimos sensiblemente en el aparecer de las cosas. Aquí ya se trata el ser de la cosa y no el aparecer de las cosas, como estaría en el ámbito de la multiplicidad en la cotidianidad. Entonces, hay un puente que Platón indica y que es precisamente partir de eso conocido, que serían las sombras, y es lo reconocido en este nuevo horizonte, y a partir de ahí entonces ir avanzando hacia las ideas, hacia la esencia de las cosas en su unidad, y que sería ya moverse en el ámbito ideal. Ese sería el paso también, tal como fue señalado en el símil de la línea, desde esa percepción sensible hasta el ámbito de la noesis en términos de una dialéctica que se mueva en las ideas sin necesidad de una referencia sensible. Ese sería el camino metódico que está señalando Platón, y por lo tanto el énfasis que va a dar al ámbito ideal, al ámbito del ser, al ámbito del pensar, y por lo tanto digamos, dejar a un lado, ¿no? O darle menos peso a lo que tiene que ver con el ámbito corporal, que precisamente ahí reside la percepción sensible y el ámbito de lo múltiple. Parecería que esto sería ya pues la versión final, ¿no? En términos de la salida y la situación de gozo al estar en este nuevo horizonte ideal en donde se sabe lo que son las cosas y se ha, digamos, alejado o se ha salido de este ámbito donde no había libertad en ese sentido, al estar atados a un modo de ver. Que claro, por otro lado también hay hay un riesgo en esto que señala Platón, porque este es el ámbito vulnerable, este es el ámbito abierto, este es el ámbito cerrado, ¿no? Como decíamos al hacer la interpretación del símil de la línea, en la percepción sensible estaría el ámbito de lo cerrado, ¿no? En el ámbito ideal estaría el ámbito de lo abierto, este es el ámbito de la apertura, y por lo tanto también de lo vulnerable, ¿no? Aquí el ser humano es vulnerable a lo que pueda ocurrir en esta situación en donde está expuesto. Aquí está protegido. La caverna, que es la cotidianidad, de alguna manera nos protege, ¿no? Es una, la caverna muestra esa protección, la cotidianidad nos protege, ¿no? Por eso cada cosa nueva que aparece en la cotidianidad, cada cosa nueva que es proyectada, puede ser asimilada y puede convertirse en algo familiar. Eso nos protege precisamente de este ámbito afectivo, del ser afectado, ¿no? No nos sorprendemos necesariamente por algo nuevo, ¿no? En algún momento puede parecer extraño, pero en un segundo momento es asimilado a lo conocido y forma parte ya de la propia cotidianidad. Lo que se mantiene como extraño o extraordinario y no puede ser absorbido por la cotidianidad, eso sería o es el motivo precisamente del filosofar mismo, ¿no? Y eso es a lo que hacemos referencia con ese Taumatzen hace un momento. Ese asombro no es el asombro por una cosa. Si una cosa es extraña, pero es absorbida o tragada por la cotidianidad, forma parte ya de lo conocido y ya no nos extraña, ya no nos sorprende. Pero si hay algo que se mantiene en ese ámbito de sorpresa,
en ese ámbito de lo extraordinario y no puede ser tragado por la cotidianidad, eso sería entonces lo que da pie al filosofar mismo, ¿no? Y eso, por ejemplo, sería la totalidad misma, el mundo mismo que se nos presenta como extraordinario, ¿no? Y eso no puede ser tragado por la propia cotidianidad. Ahí se exige entonces una transformación o un cambio de perspectiva, un cambio en el modo de ver que da pie precisamente al pensar, que sería la filosofía, ¿no? Bueno, pero decíamos, hasta ahí pudiese terminar el relato, pero Platón indica también la necesidad del retornar a la caverna, ¿no? Dice, después de lo cual podría ya colegir con respecto al Sol, que es él quien dispensa las estaciones y los años y lo administra todo en la región visible. Y es cierto. Y en cierto modo, el autor de todo aquello que él y sus compañeros veían en la caverna. Es evidente, dijo, que esto vendría a pensar después de aquellas experiencias. Pero que cuando se acordara de su primera morada, de la sabiduría que allí se tiene y de sus antiguos compañeros de cautividad, ¿no crees que se felicitaría él por su parte del cambio y que tendría lástima de ellos? Ciertamente. Pues en cuanto a los hombres y alabanzas que en aquel tiempo pudieran darse los unos a los otros y a las recompensas a aquel que tuviese la vista más penetrante para discernir las sombras que pasaban, que recordara mejor cuáles de entre ellas eran las que debían pasar primero, cuáles después o junto con aquellas, y que por eso fuese el más hábil para pronosticar lo que iba a suceder, ¿crees tú que nuestro hombre tendría nostalgia de todo ello, o que envidiaría a los que allá entre ellos recibían honores y poder? ¿O no más bien experimentaría lo que dice Homero, es decir, que preferiría resueltamente trabajar la tierra como asalariado al servicio de un pobre labrador y sufrir lo que fuera antes que volver a pensar como allá abajo y a vivir de aquella manera? Dice Glaucón, por mí al menos, respondió, estimo que preferiría sufrirlo todo antes que aceptar vivir de aquel modo. Pues ahora, continué, reflexiona en lo siguiente. Si este hombre volviera a bajar allá, para ocupar de nuevo su mismo asiento, ¿no se le llenarían los ojos de tinieblas al venir, así de repente, de la región del sol? Seguramente, dijo. Y si le fuera preciso recomenzar a conocer aquellas sombras y entrar de nuevo en competencia con quienes han permanecido constantemente encadenados, mientras el primero tiene aún embotada la vista, y con el muy corto tiempo que tendría para reacomodar sus ojos, no daría que reír, y no se diría de él que por haber subido a las alturas ha vuelto con los ojos estragados, y que ni siquiera vale la pena el intentar la ascensión. Y a quien pretendiera desatarles y conducirlos a lo alto, ¿no lo matarían si pudieran echarle mano y darle muerte? Absolutamente, dijo. Bueno, hasta aquí sería el relato completo, precisamente con esta última parte en donde formaría parte de la misión, digamos, el retornar a la caverna, como dice, ocupar de nuevo su mismo asiento, ¿no? Entonces el ser humano que ya estuviese aquí afuera y que regresara, ¿no? Ahora, ese regreso no es una cuestión de voluntad, ¿no? Sino, como decíamos hace un momento, está el horizonte socrático en términos de un saber y de un actuar. Y, de alguna manera, el actuar bien corresponde al saber en su completud, en su totalidad, ¿no? Por lo tanto, el saber lo que son las cosas exige también ese actuar en términos de un retornar a la caverna y, como señala el propio Platón, con esos riesgos, como le ocurrió a su maestro Sócrates, que lo mataron, ¿no? Que lo mataron precisamente por señalar o anunciar esta posibilidad del filosofar, no a partir de una conveniencia o una mayoría, sino a partir de un desocultar lo que son las cosas, es decir, de un pensar el ser en su diferencia con el devenir, en su diferencia con la multiplicidad y a entender o tratar de dirigir esa multiplicidad de lo que aparece
a partir de ese ser unitario, a partir de esta dimensión ideal tal como lo está expresando Platón, ¿no? Entonces, estaría esta exigencia de señalar o de confrontar la doxa. Este sería el ámbito, evidentemente, de la doxa, ¿no? El ámbito de las opiniones, y este sería el ámbito de la episteme, ¿no? El ámbito del saber. Entonces, confrontar esa episteme con el ámbito de la doxa, con el ámbito de las opiniones, y ahí estaría la función, digamos, pudiésemos llamar así, social del filósofo. Este compromiso por dialogar y por mostrar que hay otras posibilidades, que no todo se agota en la posibilidad, digamos, en la que hemos estado, en la que inicia la vida, sino se da esta posibilidad, como va a decir después Aristóteles, de otra naturaleza, ¿no? Es decir, a partir de esta naturaleza inicial, la posibilidad de la filosofía como otra manera de ver, como otra manera de captar precisamente el mundo en su totalidad y la manera en la que el mundo y las cosas del mundo aparecen, ¿no? Esto sería lo determinante de Platón y, como sabemos, lo que va a marcar la tradición filosófica occidental, tal como ya señalaba Whitehead, ¿no? Que la filosofía occidental son notas a pie de página al pensamiento de Platón, tal como lo hemos visto en estos tres grandes imágenes, el símil del sol, símil de la línea y esta alegoría de la caverna. Bien, muchas gracias.